que se realizó en la sede del movimiento Participa, pidió la revocatoria del mandato del alcalde Marcelo Cabrera Palacios. Esto, entre otras noticias, les vamos a comentar en el transcurso de estos 45 minutos, pero para que ustedes conozcan de primera mano con los protagonistas de la noticia, hemos invitado justamente a la concejal a nuestra cabina para que nos amplíe esta información. Juan Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Yamil? ¿Qué tal, amigos oyentes? Qué gusto regresar a la cabina de la W. Y en esta ocasión, en la hora clave, tenemos el gusto, como ya fue anunciado, de compartirlo con la concejal del Cantón Cuenca, Dora Ordóñez. Vamos a revisar los temas que desde luego son de importancia local, no sin antes también invitarles que se conecten ya a nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, en la página web somoswradio.com.es. Esta entrevista y otras usted tendrá el gusto de poder visualizarla a través de nuestro canal de YouTube, a través también de nuestras redes sociales. Estaremos publicando el link en breves minutos. Concejal, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estudios y en la hora clave. Buenas tardes, gracias Yamil, Juan Fernando, un saludo para todos quienes están en sintonía de la W en esta semana prácticamente que empieza. Gracias. Con un buen clima, pero usted ha venido a mover el tapete dentro de lo político en la ciudad de Cuenca. Quizás quisiera ser precisa ahí, y haciendo referencia a lo que decía Yamil, no es un planteamiento de revocatoria, sino de destitución del alcalde en función de lo que establece la propia ley orgánica de la Contraloría General del Estado, en ese sentido. Vamos hacia allá, pero precisamente para solicitar esa destitución, ¿en qué usted se ampararía? Conocemos que ya la semana anterior, el lunes para ser precisos, se conoció un informe preliminar de la Contraloría General del Estado, donde habría, entre otras responsabilidades administrativas, contra la Municipalidad de Cuenca y sus personeros. Pero tenían 5 días para precisamente acopilar información, entregar información que quizás la Contraloría no tuvo la oportunidad de conocer. ¿Por qué hoy, precisamente 14 de mayo, luego de haberse transcurrido 5 días o un poco más de que dio la Contraloría, usted anuncia precisamente estas acciones, esta posición, entendiendo que usted ante todo es concejal de Cuenca? Claro, usted ha hecho referencia a una fecha importante. Hoy se cumplen 4 años de estar en gestiones ya esta administración municipal y obviamente nosotros como concejales. Vea usted. A ver, yo quisiera ser precisa en algo y voy a tratar de manejar un poco la documentación extensa que ustedes ven que tengo acá y para compartirles los puntos más importantes. En principio hay 3 informes de Contraloría relacionados al proyecto Tranvía. El primer informe que se hizo era básicamente para analizar los contratos, ¿no? La forma de los contratos, si eran regulares o no. Los contratos. Que tanto se ha dicho desde el inicio, en su momento, y los cuando fue por parte legales. de Paul Granda. Exacto. La moción, ¿sí? Así es. Dentro del primer informe de Contraloría, que dicho sea de paso, está ya en firme, ¿no? Publicado en la página web con un informe definitivo. Una de las observaciones, no al exalcalde Paul Granda, una de las observaciones al alcalde en funciones era que se revise el contrato y el monto de fiscalización del proyecto Tranvía. Había un error en la calificación y obviamente en el monto total por el orden de menos 1.477.000 euros. Es decir, el contrato original fue de 6.3 millones de euros y la Contraloría le dice al alcalde, por favor, conforme una comisión especial, porque tiene que revisar el monto del contrato de la fiscalización. No es 6.3 millones de euros, revise bien los formularios de la oferta, el valor real debe ser de 4.8 millones de euros. Eso en el año 2015, Juan Fernando. Dora, pero antes de llegar a ese punto, valdría la pena, ya que usted ha tenido la oportunidad de revisar de primera mano los informes de Contraloría. Mucho se dijo de que Paul Granda había facilitado de que se dé la adjudicación del contrato de la obra civil a empresas que no estuvieron ni siquiera calificadas o no tenían la posibilidad de llevar a cabo precisamente este trabajo. ¿Es cierto? Sin embargo, Juan Fernando, más allá de las observaciones a la anterior administración y al anterior alcalde, la preocupación que yo tengo de manera particular es por la suscripción del contrato complementario de fiscalización que procedió la semana anterior. Y por eso es que el día de hoy he solicitado, y obviamente voy a remitir los documentos a la Contraloría General del Estado, para que en el tercer informe
que ya está siendo motivo de estudio por parte de la Contraloría, como una de las recomendaciones se remita al área de control de la Contraloría la posibilidad de destituir al alcalde de Cuenca por el incumplimiento, en este caso puntual, de las observaciones relacionadas al contrato de fiscalización. A ver, es tan complejo este tema que a veces incluso para nosotros quienes estamos permanentemente analizando documentos, para ustedes como periodistas también que están permanentemente informados, y para la ciudadanía a veces se resulta difícil entender toda esta red de líos. Por eso siempre decíamos que este es el tranvía de los 4 líos, porque uno de los líos... hay que decirlo, porque de que ha acabado no ha acabado. Pero por supuesto, si el lío legal es el más complejo ahorita, vea usted lo que está pasando. En principio el alcalde no pudo haber firmado el contrato de fiscalización la semana anterior. Una cosa, Juan Fernando, quiero ser clara. Yo también quiero que la obra se termine, pues, termine su ejecución. Todos los ciudadanos queremos eso. Pero mi rol como fiscalizadora en el Consejo Cantonal es decirle la verdad a la gente y a ustedes también como periodistas. Le voy a hacer un paréntesis ahí. Esteban Bernal, en una entrevista que la ofreció con Luis Eduardo Vivanco, precisamente en El Castigo Divino, parece un poquito fuera del tema, pero vale la pena traerlo. Él decía que él no cumplía o no buscaba fiscalizar el tranvía, entre otras razones, porque como cuencano quiere que se acabe. Vale la pena ponernos a meternos en ese lío cuando, sinceramente, pese a todos los problemas y los inconvenientes, como cuencano, ¿qué queremos? Que se acabe la obra. Todos queremos eso, y además me llama la atención las declaraciones del asambleísta Bernal, porque una de sus propuestas de campaña cuando fue candidato era que iba a fiscalizar el tranvía de principio a fin. Sí, hablamos de Esteban Bernal, hablamos de absolutamente todos, de Alianza País, de Creo, de Participa en su momento, la conexión que tuvo con Esteban Bernal, etcétera, etcétera. Ahí voy a ser súper clara, Juan Fernando, y usted podrá revisar incluso en los audios que ustedes también tendrán o en cualquier otro recorte de prensa o audio de otra emisora colega. La fiscalización y mi trabajo de fiscalización en el tranvía ha sido permanente. Tan es así que no es la primera vez que hablamos de esto con usted. Y quizás enmarcándonos un poco en lo que es el motivo de la entrevista, sí quisiera decir cuáles son los elementos de hecho y de derecho que hacen que yo exija o solicite a la Contraloría General del Estado la destitución del alcalde. Por favor. En principio, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 45 sobre responsabilidad administrativa culposa, una de las causales para la destitución y obviamente la multa económica que deba imponerse es no tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en conocimiento del informe de auditor interno o externo. A ver, tenemos un primer informe que no se cumple por parte del alcalde las observaciones de Contraloría. Crear esta comisión necesaria para... Y varias otras recomendaciones, Juan Fernando. Segundo informe de Contraloría, tampoco se cumplen las observaciones. Que ahora en el tercer informe de Contraloría, que es provisional, y yo insisto que ahí haré referencia solo de manera informativa. Pero hay uno fijo. Sí, dos fijos ya. Dos fijos. Un provisional. Y que ya sumados... bordean más de 40 observaciones que todavía no se cumplen. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que la negligencia, la inoperancia, la ineficiencia y la indolencia respecto a la ejecución del proyecto tranvía continúe? Esta administración le falta muy poco para terminar y no ha podido en 4 años resolver los líos legales, pues. Y por el contrario, sigue incurriendo en más irregularidades o ilegalidades. ¿Hay realmente responsabilidad por parte de Marcelo Cabrera como primer, pues en este caso, personero de la alcaldía? Yo recuerdo haber asistido a un evento que organizó la municipalidad donde él reconoció de manera personal no haber tenido la suficiente información, no estar al tanto de lo que se hacía a cargo, ¿no? Porque este es un tema que arrastramos hace muchísimo tiempo. Ya casi que nos hemos acostumbrado incluso a tener a Cuenca como está. Entonces, ¿usted ve que es factible, es conveniente llevar a cabo esta pretensión que usted hace mención el día de hoy? Por supuesto, y no es verdad que no haya tenido toda la información. Tan es así cuando era candidato nos referimos. Cuando era candidato, claro, ahí sí no tenía toda la información, pero una vez en funciones, él administraba el proyecto. Porque una de las pretensiones del alcalde cuando se lanzaba en su momento era no ir más con el tranvía. Sí, revisar los contratos, y eso nos dijo siempre, que iba a revisar las condiciones contractuales y ver la pertinencia de dar de baja los contratos. Usted como concejal vio en algún momento la intención de Marcelo Cabrera como alcalde de parar la obra del tranvía una vez que ya estuvo en funciones. No, porque era muy temeroso de las multas que podrían imponerse hacia la municipalidad si es que se terminaban los contratos. Pero ahí habría obrado bien Marcelo Cabrera.
Quizás en ese momento sí, adecuada. me atrevo a pensar que sí, porque las pérdidas hubieran sido menores. Vea que ya vamos a bordear los 300 millones de dólares de la ejecución del contrato, de los contratos, que son varios además. Y entonces este contrato de fiscalización último sigue generando pérdidas. Tan es así que ni siquiera se resuelve sobre el ajuste original que la propia Contraloría establece que debe hacerse al contrato, y se siguen firmando convenios de pago, contratos complementarios que además son ilegales porque el contrato con Artelia ya se terminó en septiembre del 2015, luego le autorizan mantenerse hasta septiembre del 2016, le pagan 1.8 millones de euros más, se quedan más tiempo, además todo ese plazo, plazo adicional, que se entiende que es una extensión de plazo. Y hay un segundo convenio de pago que está solicitando la empresa Artelia de casi 3 millones de euros. Es decir, el contrato original por 6.3 millones de euros, el primer convenio de pago por 1,8 millones de euros, el segundo convenio de pago por casi 3 millones de euros y el contrato complementario que se suscribe la semana anterior por 3.1 millones de euros. Casi suman 15 millones de euros en total para cancelar un contrato de fiscalización, que es producto además de la negligencia y la falta de decisión oportuna. Fíjese usted que los propios abogados contratados por la municipalidad en varios informes dicen que es la municipalidad la que no responde oportunamente sobre las peticiones de la empresa Artelia. Esto ya pasó con CCRC, 2 años no se contestaron oficios, eso lo denuncié en el Consejo Cantonal, porque hay gente que a veces dice, está buscando una candidatura y quiere, y este es un tema político, ya vamos allá, ya vamos todo lo demás, y entonces tratan de desvirtuar mi trabajo. No solo en el tema tranvía he fiscalizado, también he fiscalizado la empresa Etapa, la empresa EDEC, varias otras instituciones de la municipalidad. Y claro, dentro de los propios oficios, los abogados contratados, que aquí verán ustedes el doctor Patricio Cordero, el doctor Carlos Castro, el doctor Tarquín Orellana, que entiendo que está de candidato a la alcaldía, el doctor Juan Pablo Vidal, que normalmente demanda a la municipalidad, pero ahora veo que está a favor de la municipalidad. Yo no entiendo mucho eso, pero ellos son los primeros que dicen que la municipalidad no ha cumplido, que no responden los oficios. Ellos mismos dicen que el alcalde debe tomar una decisión, le recomiendan y le dicen, alcalde, usted debe tomar una decisión respecto al contrato de fiscalización. Es decir, tenía todas las advertencias necesarias para no incurrir en estas ilegalidades que usted hace mención. Y algo que llama también la atención es que en la sindicatura municipal, que es el abogado del municipio, nunca se pronuncia, sino hacen que se pronuncien los abogados externos que son contratados. Y de hecho ellos dicen, nosotros no tenemos un contrato para resolver estos problemas administrativos. Sin embargo, ya que nos ha hecho una consulta, vamos a responderle y a sugerirle, pero esto no es vinculante. Yo no sé cuál es el pronunciamiento jurídico que se requiere. Y otra cosa, se criticó por parte del alcalde tanto los contratos que firmó Paul Grande en su momento, y resulta que el contrato complementario que firma la semana anterior tiene las mismas deficiencias. ¿Sabe cuánto estamos pagando a un experto senior por día para que esté en el proyecto? $1,000 diarios. ¿La alcaldía tiene la capacidad económica para asumir estos gastos cuando hemos tenido tantos problemas y se ha venido denunciando precisamente las deficiencias fiscales dentro de la alcaldía? Tiene la capacidad siempre y cuando deje de hacer otro tipo de obras. En el presupuesto de este año yo voté en contra. ¿Por qué? Porque habían $12 millones adicionales para el proyecto tranvía, no de los que ya están comprometidos, no, más, que se iban a pagar al consorcio Cita por los $8,7 millones producto de la mediación y más los recursos adicionales para la fiscalización. Yo voté en contra. Voté en contra porque dije, ¿cuál es la justificación para poner cerca de $3 millones más para fiscalización si no existía ningún informe jurídico? Pero claro, como Artelia ya venía reclamando desde el 2015 pagos adicionales, entonces el municipio en este caso preveía que necesariamente íbamos a terminar pagando esos recursos. Dora, hemos visto a través de las redes sociales que usted ha empezado a tocar varios temas, producto desde luego de el cargo que usted ostenta, que es la fiscalización dentro de las tareas que tiene, que tocan a Marcelo Cabrera una y otra vez. ¿Es estas las pretensiones, como usted mismo lo dijo, tienen pretensiones realmente fiscalizadoras o de plataforma política? Yo siempre me adelanto a veces a esa pregunta, aunque usted no me permitió hace rato, pero siempre he dicho, yo no soy candidata porque no he inscrito ninguna candidatura todavía, no estamos pero tiene pretensiones. Ni siquiera estamos en etapa preelectoral. Yo no sé qué pueda suceder a futuro, Dora, pero usted dice no voy a ser candidata a la alcaldía. Pero y usted si es que dice eso, con no eso respondo. Estar en tema preelectoral, sin embargo, vimos por ahí algunas vallas con su imagen.
Eso es otra cosa, y si quieres se lo puedo explicar. Claro. Esa es una sí. campaña puntual relacionada a un proyecto que tiene que ver con los niños, y también estuve previamente con un proyecto de jóvenes. Esas vallas respondían a una empresa privada de la ciudad que nos ayudó con la publicidad del evento, y obviamente fue también uno de los auspiciantes de la Feria Es Ciudad decir, de los Niños. no salió plata de su bolsillo En para absoluto, ni mío ni público. Era un aporte netamente de una industria y una empresa cuencana que ayudaba al proyecto. Pero vea cómo es la gente. Critican desde las propias instancias que incurren en varias irregularidades en donde sí se usan fondos públicos, en folletos, en invitaciones para fiestas, en caballetes, en un montón de formas de publicitar, en donde está obviamente, en el caso del alcalde puntualmente, está la imagen del alcalde. Y eso sí son recursos públicos, y ahí nadie dice nada. Pero lo que en este momento nos convoca Juan Fernando, en mi caso puntual, es la fiscalización del proyecto. Yo termino funciones en mayo del 2019. No soy oráculo para saber qué va a pasar, si voy a ser o no candidata. Ese es un tema que se resolverá a futuro, pero eso tampoco debe desmerecer el trabajo que vengo haciendo permanentemente, siendo una de las pocas voces en el Consejo Cantonal que ha dicho, hey, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo una formación técnica como ingeniera civil y legal como abogada, y entonces me preocupa sobre todo qué es lo que está pasando con los montos contractuales. Si usted en el Consejo Cantonal, siendo concejal Juan Fernando, tuviera que autorizar un endeudamiento para la municipalidad, lo menos que puede hacer es decir, a ver, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿En qué se va a invertir ese dinero? ¿Por qué plazos adicionales? ¿Qué motivó los plazos adicionales? Los propios informes de Contraloría dicen que hay responsabilidades del ingeniero Fernández, del ingeniero Argudo, de los abogados en algunos casos que han estado siendo parte también de la unidad ejecutora. Esos recursos adicionales que le cuestan a usted, a Yamil y a mí, alguien tiene que responder, pues. Si solamente en el consorcio Cita más la fiscalización adicional son más de 20 millones de dólares. O sea, no es porque es plata pública, no es plata de nadie, no, pues es plata de la gente, de usted y de todos quienes pagamos tributos. Entonces, por eso es que yo he enmarcado mi fiscalización, y sobre todo en la petición última que hago a la Contraloría, para que se puedan tomar ya decisiones definitivas respecto a la inoperancia en la ejecución. Dora ha dado el tiempo, y desde luego agradeciéndole la oportunidad de conversar este mediodía con usted. En una autocrítica, cumplirse ya los 4 años de las elecciones, ¿cómo califica al alcalde Marcelo Cabrera? Primero, porque ya voy con el Consejo Cantonal. Yo creo que ha habido mucha desidia en la toma de decisiones de manera oportuna. Reconozco que le tocó asumir un proyecto mal fundamentado, que tenía inconvenientes desde el inicio, pero cuando hablo de esta decisión oportuna, estas decisiones que de manera oportuna no se tomaron, son las que nos han llevado o nos han traído hasta este escenario en el que la situación se vuelve más compleja. Es como una bola de nieve en donde los problemas legales se vuelven más complejos. Tenemos 3 informes de Contraloría y los 3 se ratifican en incumplimientos. Esto ya no es culpa del exalcalde Granda. Él tendrá su propia responsabilidad, quizás sobre el primer informe y los contratos, pero lo que viene después ya tiene que asumir esta administración. Y la ciudadanía sabrá valorar. Las condiciones internas en la municipalidad también son tremendamente complejas, con un aparato burocrático bastante inflado, con gastos excesivos, con proyectos incumplidos. Generados en esta administración, y eso quizás será motivo de otra entrevista, Juan Fernando, pero ahí también hay algunos temas de manejo de la administración que quedan todavía debiéndole mucho a la ciudad. Y respecto al Consejo Cantonal, ustedes también lo valorarán. Lamentablemente los concejales no elaboramos el orden del día, eso lo hace el alcalde en este caso. No hemos podido cambiar un solo orden del día con el voto de las 2/3 partes del Consejo Cantonal para tratar temas importantes. Se ha hecho a voluntad expresa del alcalde. No hemos tenido incidencia, Juan Fernando, yo debo decirlo claramente, no hemos podido incidir en temas fundamentales, porque cuando son complejos, ahí sí le bota la pelotita al Consejo Cantonal, como por ejemplo la definición de tarifa de transporte, pero cuando son inauguraciones de obra, ahí sí es un tema de la alcaldía, ¿no? Cuando le conviene, obviamente, al administrador de la ciudad, ahí sí le involucra al Consejo Cantonal, y cuando no, solamente es un tema de él. Concejal, hay un aspecto que también ha sido mencionado y que lógicamente le habíamos consultado a otro concejal la semana pasada, pero usted que ya ha dado lectura al informe completo,
de Contraloría. Queremos consultarle qué es lo que pasa en torno a este tema. Los distintos veedores del proyecto Tranvía han dicho que hay un consorcio denominado Casa Grande Motor que intervino para hacer una consultoría para determinar cuánto se debía pagar al consorcio ACTN para que intervenga en este proyecto. ¿Qué es lo que pasa con esta empresa que, según lo que dicen los veedores, ha sido creada de la noche a la mañana y que ha estado realizando procesos en un proyecto de gran envergadura como es el Tranvía de los Cuatro Ríos? ¿Qué nos puede decir sobre Yamil, ese tema? esa preocupación también la habíamos escuchado de ciudadanos que son parte de la veeduría y es recogida en el último informe de Contraloría. Sin embargo, más allá de las observaciones que hace Contraloría a ese informe, no puedo pronunciarme sobre las conclusiones a las que llega el informe último porque no son definitivas. Tendríamos que esperar para ver qué determina la Contraloría General del Estado respecto a este contrato. Pero en principio, en el informe borrador, dice que es una empresa que ni siquiera estaba domiciliada en el Ecuador para poder contratar. Entonces ahí también han habido algunas inconsistencias de carácter legal. Y hay otro tema, Yamil. Sí. Recién UNOPS firmó un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también la municipalidad por $1,5 millones para hacer un acompañamiento al tranvía, es decir, más recursos. Ahí el municipio ha gastado $500,000, el $1 millón vino del Ministerio de Transportes, ustedes tienen conocimiento. Yo pregunto, ahora que recién se firmó el contrato de fiscalización, ¿cuál ha sido el rol de esta comisión especial a la que se les está pagando así mismo $20,000 por mes a los técnicos extranjeros? ¿Cuál ha sido el aporte, digo yo? ¿Cuál ha sido la ayuda para que podamos resolver los líos legales? Ninguno. Es decir, habría que esperar para conocer si esos gastos fueron necesarios o innecesarios, doctora. Sí, yo creo que habría que esperar el pronunciamiento definitivo de la Contraloría. Ojalá sea lo más pronto posible, sobre todo, y haciendo referencia a lo que ustedes decían hace un instante, considerando que esta es una época preelectoral, ¿no? Ahí habría que esperar, ojalá sea lo más, el menor corto, el tiempo menor posible para determinar si efectivamente hay responsabilidades sobre esta contratación. Todo lo que usted nos mencionó generó retrasos en el proyecto. Totalmente. Estamos hablando de cuánto retraso, aproximadamente 2 años, y cada retraso le ha costado a la ciudad $millones. Eso se evidencia en el contrato con ACTN, eso se evidencia en el contrato con la nueva fiscalización o la fiscalización que ha venido actuando y obviamente todas las otras multas que el municipio ha debido pagar. Además, la Contraloría dice que hay que identificar responsabilidades por técnicos que no cobraron multas, más bien al municipio le tocó pagar. Quisiéramos escuchar cifras, si hablamos de millones, ¿de cuánto estamos hablando? ¿280, 300, más de 300? Solamente en lo relacionado a al pago de las multas al consorcio Cita, más la fiscalización adicional, son aproximadamente $15 millones. Muchísimas gracias, concejal, por habernos acompañado en la hora clave en nuestra emisión del mediodía. Nuevamente repetimos para nuestros amigos oyentes, si ustedes se perdieron parte de esta entrevista, en breves minutos estaremos publicando el link con la misma. Le invitamos a la concejal que nos acompañe en una nueva ocasión para seguir tratando otros temas de interés de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando. Yamil, un saludo nuevamente. Aquí vamos a la pausa, de regreso con más información en el noticiero número 1 en radio, La Hora Clave. Inicia publicidad.